En Al Día Noticias nos acompaña el representante a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Lozada, que ahora aspira al Senado de la República, número 22, en la lista del Partido Liberal. Juan Carlos, bienvenido al Día Noticias, ¿cómo le va la vida? Muy bien, John Didier, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor volverlo a ver, estar aquí en su programa de Al Día Noticias. Estamos haciendo una buena campaña, John Didier, ya queda poco, quedan apenas unos días nada más. Y bueno, estamos metiéndosela toda, porque obviamente una campaña al Senado tiene una envergadura distinta a lo que habíamos hecho hasta ahora en Bogotá. Pero estamos muy optimistas porque vemos que el resultado, el cariño de la gente está ahí presente en todas partes del país. ¿Cuántos periodos como representante? Ya llevo 3 periodos en la Cámara de Representantes. Yo llegué en el año 2014 por primera vez. Ese periodo estuve solamente la mitad. Usted recordará que dizque por un reconteo de votos el Consejo de Estado me sacó diciendo que yo había perdido por 19 votos. Pero regresé recargado en el año 2018, en el año 2014 saqué 17.000 y en el año 2018, a pesar de que me habían sacado del Congreso, saqué 36.000 votos, más del doble de los votos que la primera vez. Y ya ahora en el año 2022, a pesar de que César Gaviria, pues que no me quiere, evidentemente, me quitó la cabeza de lista, logré sacar 44.000 votos y ganarle por más de 12.000 votos a la candidata del presidente Gaviria. ¿Y por qué no lo quiere César Gaviria? Pues César Gaviria no me quiere porque yo digo la verdad y porque yo lo enfrento y porque yo, digamos, he sido crítico de la gestión de César Gaviria. Es que recuerde usted que ya llevamos 20 años de gavirismo entre la presidencia, entre la primera y la segunda presidencia del presidente, más la presidencia de Simón Gaviria. Llevamos 20 años de gavirismo. En esos 20 años el partido pasó de tener 25 senadores a tener hoy 13, pasó de tener más de 45 representantes a la Cámara a tener 33. Entonces, claramente en los últimos años el partido viene en un marchitamiento de su base política. El presidente Gaviria no representa los valores de la base política liberal. El presidente Gaviria abandonó las banderas históricas del Partido Liberal, de la justicia social, de la reforma agraria, si se quiere, de ponerse del lado de los indígenas, de las comunidades afro, de los derechos de las mujeres. En fin, desgraciadamente hoy el Partido Liberal pues se ha convertido más bien en la colcha de retazos de maquinarias politiqueras amigas del presidente Gaviria. Usted vio, John Didier, tal vez las críticas que yo le he hecho a esta lista penosa que ha presentado el presidente César Gaviria, que básicamente le pone un tapete rojo a gente como Richard Aguilar, le pone un tapete rojo a la familia Pulgar, que hay uno, pues el ex senador Pulgar está preso por haberle dado un soborno a un juez de la República de 200 millones de pesos. El presidente Gaviria le puso un tapete rojo a la candidata Lopera, que básicamente está presuntamente untada de todo el escándalo de la UNGRD en la Corporación Autónoma Regional de Antioquia y de Urabá. En fin, son demasiados. Fíjese usted, por ejemplo, Laura Fortich. Da vergüenza que alguien pueda apoyar a Laura Fortich después de que su tío fue a confesar sus delitos con los paramilitares hace apenas 2 meses en la JEP, y ahí le dan el aval y no, nadie se sonroja. Entonces es realmente muy lamentable lo que está viviendo el Partido Liberal, pero todavía quedamos unos liberales aguerridos, unos liberales rebeldes a César Gaviria, unos liberales que creemos en las banderas históricas del Partido Liberal y que queremos hacerle frente a la decadencia en la que tiene hoy César Gaviria al Partido Liberal, que queremos retomar las banderas de Jorge Eliezer Gaitán, de Alfonso López Pumarejo, del maestro Darío Echandía, del profesor Murillo Toro, que queremos hacerle honor a la historia del Partido Liberal colombiano, de Luis Carlos Galán Sarmiento y demás. Entonces, bueno, John Didier, pues ese es mi enfrentamiento con César Gaviria y por supuesto que el viejo no me quiere nada. Pero fíjese usted que igual... Ahora, con todo esto que digo, tampoco lo culpo. Pero finalmente le da el aval, porque él podría negarle el aval, ¿o no? Pues se lo negó a otras personas. Se lo negó a Carlos Felipe Quintero, se lo negó al representante Wilmar Carrillo, de Norte de Santander. Digamos que yo creo que ahí hay la conjunción de dos cosas. Lo primero es que a quienes se los negó son personas
que nunca enfrentaron a César Gaviria, que lo trataron de enfrentar por debajo de cuerda en la Convención Nacional Liberal, es decir, que trataron de tumbarlo, pero nunca han tenido una controversia pública con César Gaviria. Yo llevo años de controversia pública con César Gaviria y en últimas lo único que él hubiera logrado sacando a Juan Carlos Lozada era un gran escándalo de cómo hoy el Partido Liberal se hubiera convertido en un partido totalmente autoritario, cero democrático, donde la disidencia pues no es permitida. Yo creo que ese mensaje no lo quería mandar. Pero por otro lado, él también es pragmático y él sabe que nosotros vamos a sacar muchos votos. Entonces él dirá, a este hay que quemarlo, porque él está empeñado en quemarme, usted seguro de eso, pero sabe que vamos a poner muchísimos votos y pues el viejo en últimas es pragmático y quiere sumarle a la lista. Lo que pasa es que se va a llevar una sorpresa cuando vea el resultado que vamos a sacar en las urnas. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchos han decidido no dar la pelea como la da usted, incluso peces gordos del Partido Liberalismo, y han preferido irse, un Juan Fernando Cristo, por ejemplo. Bueno, aquellos que se han ido del Partido Liberal, lo único que han logrado es pavimentarle la vía a César Gaviria para que se vuelva una especie de Luis XIV, ¿no? El partido, él cree que el partido es él. Así como Luis XIV decía, l'état c'est moi, ¿no? El Estado soy yo. Él cree que el partido es él, y el Partido Liberal es mucho más grande que César Gaviria. El Partido Liberal ha sido el partido histórico de 180 años. El Partido Liberal ha sido el partido de los grandes prohombres y mujeres espectaculares de la política nacional, que lograron el voto de las mujeres, que lograron los derechos laborales de los colombianos. El presidente Alfonso López Pumarejo intentó la primera reforma agraria de este país. Entonces el Partido Liberal es mucho más que César Gaviria, pero él cree que el partido es él. No, el partido no es él, el partido somos una pluralidad. Desgraciadamente los que se han ido pues le dejaron el camino libre para que él ejerza como ese rey autoritario, como ese rey totalitario, pero lo vamos a derrotar, John Didier. La realidad es que todo tiene su final, como dice la salsa. Sí. Nada dura para siempre. Esa hay que dedicársela al presidente César Gaviria, que debió haber hecho uso de buen retiro después de haber sido el artífice de la Constitución de 1991, de haber dejado un legado importante, creador de la Corte Constitucional, en fin. Pero ahora ha caído en una especie de decadencia que nadie puede entender, si se quiere, aferramiento extremo al poder, una especie de nostalgia del poder que realmente pues, es muy lamentable para el partido porque lo está reduciendo a su mínima expresión. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa al interior del mecanismo del Partido Liberal? Pero permítame, le hago otro comentario, no es solamente Juan Fernando Cristo, recuerde usted que Juan Manuel Galán se fue, también se fue Guillermo Rivera, también se fue Horacio José Serpa, que ahora retorna un poco con el rabo entre las piernas al partido, porque dijo que Gaviria no daba garantías, ahora resulta que sí da. Bueno, García Realpe se fue más recientemente, ¿no? El que nunca se ha ido es Luis Fernando Velasco, ese no se fue, pero todos aquellos que se han ido han permitido que el ala socialdemócrata se acabe al interior del Partido Liberal. Y yo tengo esta conjetura. Hoy el aplastamiento total del centro político tiene que ver con el hecho de que no haya Partido Liberal, de que el Partido Liberal no juegue en el centro político. Si hubiera un partido verdaderamente fuerte, liberal, que jugara en el centro político, sería imposible aplastarlo. ¿El Partido Liberal es de centro? Pues yo diría que sí, es de centro porque hay unos que somos de una tendencia socialdemócrata, hay otros que son de una tendencia de centro derecha. Ha habido uno que otro de extrema derecha en el Partido Liberal. No, de izquierda, me han dicho, aquí me han dicho que es de izquierda, creo que me dijo el mismo Juan Fernando Cristo. Pues digamos que son de centro izquierda, son socialdemócratas, antes que radicales de izquierda, no, somos socialdemócratas. Ahora, ha habido alguien de extrema derecha como la senadora Karina Espinosa, por ejemplo, que ella ha sostenido tesis que yo creo que avergonzarían al presidente Álvaro Uribe Vélez, francamente. Creo que ella es más extrema que el extremo, pero ese es un accidente en el Partido Liberal. Yo creo que justamente ese balance entre dos visiones del centro, una más centro derecha, una más centro izquierda, convierten al Partido Liberal en una fuerza de centro político, por supuesto. Le quería preguntar qué es lo que pasa al interior del mecanismo del partido, porque si lo ha hecho tan mal como usted dice, que ha bajado el número de curules en Senado y Cámara, ¿por qué lo siguen reeligiendo como el presidente? ¿Cómo logra él mantenerse
en el poder tanto tiempo si el Partido Liberal es del pueblo, de mucha gente, diría uno, de muchos militantes de la base? Bueno, francamente yo creo que la base hace mucho rato no está con el presidente Gaviria. Las bases liberales están, si se quiere, decepcionadas, terriblemente dolidas con el partido que ha construido César Gaviria en los últimos años. Pero fíjese usted, el presidente Gaviria hizo toda suerte de trampas y de mañas durante la Convención Nacional Liberal y antes de ella. Recuerde que nuestros estatutos, que son ley de la República, porque los estatutos de los partidos políticos son ley de la República, establecen que el Partido Liberal debe hacer su Convención Nacional Liberal como mínimo cada 2 años. El presidente Gaviria dio casi 5 años sin hacer la Convención Nacional Liberal. ¿Para qué? Para autoabrogarse el poder de los avales. Y teniendo el poder de los avales, entonces ha manipulado, ha chantajeado, ha amenazado a los congresistas de que si no votan por él, pues él no les daba los avales. Y así es como ha construido el liderazgo al interior del liberalismo. Tristemente hoy ya no seguimos a un líder porque lo admiremos, porque lo queremos, porque nos inspira, porque tiene una visión de país, porque es la persona llamada a liderar al partido más grande en la discusión nacional, sino porque es un liderazgo hecho de chantajes, de miedo y de manipulaciones. Ese no puede ser el liderazgo que muestra el partido más grande de la historia de Colombia. Este ha sido un partido que siempre que ha seguido un líder lo ha hecho por una convicción política férrea, firme, y eso ha quedado atrás con César Gaviria. Este es un liderazgo débil, y es débil porque nadie lo sigue por convicción, lo siguen por miedo. Bueno, decidió ahora lanzarse al Senado de la República. Eso quiere decir que tiene confianza en que ha hecho un buen trabajo en estos 3 periodos en Cámara de Representantes. ¿Qué balance haría usted para los colombianos como para decirle, mire, este es mi trabajo para mostrar y merezco y pido su apoyo para poder llegar al Senado de la República? Pues John Didier, hemos hecho un muy buen trabajo en el Congreso de la República en estos 12 años. Recuerde usted que recién llegado en mi primer año, fui considerado el mejor representante a la Cámara del país en el año 2015 por la encuesta efectuada por la FM. Y luego, después de eso, no he estado ningún año por fuera de la lista de los mejores congresistas del país que hace cifras y conceptos con los líderes de opinión. De hecho, hace 7 años que lidero esa encuesta al interior del Partido Liberal, es decir, ¿quién es el liberal mejor rankeado en la encuesta de líderes de opinión de cifras y conceptos? Juan Carlos Lozada. Y por supuesto que ya muy por lejos de los que me siguen en el Partido Liberal. Entonces creo que esas encuestas de opinión lo que reflejan es una gran labor que hemos hecho en el Congreso de la República. 25 leyes de la República aprobadas en tan solo 8 años. Ese récord creo que es el más grande de cualquier congresista hoy. Soy el congresista con el mayor número de audiencias públicas realizadas. Tengo un récord importante en debates de control político. De esas 25 leyes de la República, John Didier, no hay una sola que sea una ley de honores. Yo no fui al Congreso de la República a presentar la ley de la huepanela, ni a presentar la ley del carriel, muy respetables y todo lo que quiera. De la arepa huevo. De la arepa huevo, del bocachico. No, John Didier, uno tiene que ir a trabajar por la gente en el Congreso de la República. Este país está necesitando transformaciones profundas. ¿Qué leyes destacaría usted? Pues yo le puedo destacar varias. Mire, yo soy autor y coordinador ponente de la ley que prorrogó por 10 años más la ley de víctimas y de restitución de tierras. Hay 10 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia de manera oficial. No hemos podido reparar aún ni siquiera el 10% de esas víctimas. ¿Cómo es que el Estado colombiano no va a continuar con su obligación, no solamente legal, sino ética y moral, de reparar a quienes han tenido que vivir los peores vejámenes de la violencia en Colombia? Entonces, continuar con la ley de víctimas era una cosa fundamental. Yo la saqué además siendo presidente de la Comisión Primera, pero además de eso, en contra de lo que quería Iván Duque, porque Iván Duque quería acabar la ley de víctimas y restitución de tierras. Nosotros lo hicimos contra viento y marea. Logramos sacar con el entonces senador Velasco y el entonces senador Barguil la ley de borrón y cuenta nueva, que le permitió a muchos colombianos volver al sistema bancario
y no estar condenados a tener que ir al gota a gota porque tenían un reporte negativo en una central de riesgo bancaria. Yo fui el coordinador ponente de la ley que le devolvió la mesada 14 a los miembros de la fuerza pública, John Didier. Ese no es un tema menor. Es que el presidente Uribe le quitó a todos los colombianos en el año 2005, con su reforma, los derechos laborales, entre esos la mesada 14, y si bien no se la hemos podido devolver a todo el mundo, se la pudimos devolver gracias a una coordinación de la ponencia muy sobresaliente de nuestra parte, la mesada 14 a los miembros de la fuerza pública. Yo he sido también el coordinador ponente de la jurisdicción agraria y rural. Yo vengo luchando eso desde la época de Duque. Con Juanita Gobertus proponíamos una especialidad agraria. En este gobierno se logró más que eso, se logró una jurisdicción agraria. ¿Por qué es eso fundamental? Porque necesitamos que sea la rama judicial la que le ponga orden al campo y que la distribución de la tierra en Colombia se haga de manera efectiva. Ahí pueden estar las herramientas plenas de una verdadera reforma agraria en Colombia. Y nosotros, como buenos liberales que recogemos las banderas del presidente López Pumarejo, creemos que Colombia necesita de manera urgente esa reforma agraria, que en realidad el tema de la tierra ha estado a la base de la enorme violencia que ha vivido nuestro país, y ahí tiene que haber mayor justicia, y por eso la creación de la jurisdicción agraria es absolutamente fundamental. Yo he estado de frente en ese tema. He estado de frente en el tema de una nueva política de drogas. Colombia no puede seguir siendo, si se quiere, la principal víctima del prohibicionismo, de la guerra contra las drogas a nivel internacional, cuando los que se la inventaron, los Estados Unidos, ya regularon en más de 25 estados, cuando está regulando Alemania, República Checa, Portugal, Holanda, cuando está regulando Uruguay, cuando está regulando Canadá. En fin, esa es la tendencia. Ya se dieron cuenta que la prohibición no impidió que los jóvenes accedieran a las drogas. En cambio, fíjese usted que en los 25 estados de Estados Unidos donde ya regularon, ha habido políticas muchísimo más efectivas para alejar a los jóvenes del consumo. En el 80% de los casos de regulación, no solamente no ha aumentado el consumo en menores de edad, sino que se ha reducido. Entonces realmente ahí tiene que haber una nueva política. Colombia no puede seguir poniendo los muertos, no puede seguir poniendo el estigma, no puede seguir viendo cómo los dineros de las mafias, que son las únicas beneficiadas por esta guerra contra las drogas, pues siguen erosionando los cimientos de nuestra sociedad. Entonces ahí nosotros hemos puesto un acento muy grande, como lo hemos puesto, por ejemplo, también en los temas animalistas. Usted sabe que yo soy autor de la ley que penalizó el maltrato animal en Colombia, que declaró a los animales seres sintientes, que prohibió la experimentación en animales con fines cosméticos, que prohibió la utilización de animales por parte de la fuerza pública para hacerle frente a los motines y a la protesta social. Soy el congresista que logró, al lado de mi buen amigo Carlos Ardila y de Alejandro Carlos Chacón, logramos que los animales de compañía sean considerados como inembargables, que a uno no le puedan embargar el perro y el gato por un proceso civil. Pero además también, después de 10 años de lucha, logramos prohibir las corridas de toros en Colombia, y soy el creador, además, del grupo GELMA, del grupo de lucha, el Grupo Especial de Lucha contra el Maltrato Animal de la Fiscalía General de la Nación. Creé el Sistema Nacional de Bienestar y Protección Animal, creé el delito de tráfico de fauna silvestre, que es una tragedia enorme para Colombia. La policía recupera más o menos entre 25.000 y 35.000 animales víctimas del tráfico de fauna silvestre en Colombia, y calculan que por cada uno de esos animales que pudieron incautar, debieron haber quedado 10 que no pudieron recuperar. Entonces es una problemática de un tamaño gigantesco. El tráfico de fauna silvestre es el tercer negocio ilegal más lucrativo del planeta, después de las armas y de las drogas. Y también un trabajo gigantesco en el tema ambiental, y ahí quiero poner el acento, porque yo creo que si de algo se tiene que ocupar la política contemporánea es de salvar la casa común, como le decía el Papa Francisco, a nuestro planeta. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en riesgo nuestra propia existencia. Es decir, lo que nos ha dicho las Naciones Unidas, los científicos alrededor del planeta, es que nos quedan apenas casi 4 años, 3 años y 8 meses, para que lleguemos al punto de no retorno ambiental. Es decir, que ya a partir de ese momento ya no importará qué medidas tomemos, ya esas medidas no serán efectivas y el calentamiento del planeta se acentuará. Fíjese, este año 56 grados en España, 63 grados en Dubái, 35 grados en medio del invierno en Canadá.
El año pasado tuvimos una de las peores sequías de la historia, al punto que Bogotá se quedó sin agua. Esto que yo estoy contando aquí, cuando yo lo decía hace 20 años, la gente lo veía como una cosa lejanísima. Hoy es nuestra nueva normalidad. Bogotá se quedó sin agua. Durante un año entero tuvimos que racionar agua por la enorme sequía que hubo en la Amazonía colombiana. Y este año sucedió todo lo contrario. Tenemos al departamento de Córdoba literalmente bajo el agua. Tenemos al departamento de Magdalena literalmente bajo el agua. Entonces estos fenómenos climáticos extremos se están acentuando, se están volviendo cada vez más frecuentes, cada vez más agresivos, y están llegando prácticamente a todas las zonas del planeta y del país. Por eso nuestro trabajo ambiental es tan importante. Nosotros hemos dado una lucha frontal contra la deforestación en Colombia. Pero en los últimos años parece que ha aumentado ¿más de la cuenta? No, al contrario. En el último año de Iván Duque, la deforestación fue de 178.000 hectáreas. En el año 2023 tuvimos la cifra más baja registrada desde que, se implementó el proceso de paz, que fue cuando arrancó, si se quiere, una tremenda deforestación. Llegamos a 74.000 hectáreas. Hubo un aumento en el año 2024 del 34%, ahora está en 113.000 hectáreas. Y con todo y eso, esas 113.000 hectáreas siguen siendo el número más bajo de deforestación, el segundo número más bajo de deforestación en los últimos 10 años, lo que quiere decir que ahí hay algo sostenido. Ya veremos si este año crece, porque si este año crece, pues veremos entonces que el año 2023 fue apenas, un año suertudo en términos de la deforestación, y que en realidad la tendencia sigue como va. Pero la realidad es que en la Ley de Delitos Ambientales creamos el delito de deforestación y estamos por sacar adelante, nos queda un solo debate en el Congreso de la República para sacar la Ley de Trazabilidad Ganadera o de Ganadería Libre de Deforestación, que es una ley que utiliza las herramientas que ya tiene el Estado colombiano en temas de información para poder trazar y valga la redundancia, para poder retrasar la trazabilidad de la carne en Colombia. Usted sabe que el 60% de la deforestación en la Amazonía está directamente ligada a la industria ganadera. Logré sacar la ley de plásticos de un solo uso, que no es un tema menor, se va a implementar de manera gradual de aquí al año 2030, pero ya el año pasado redujimos nuestra producción plástica en 154.000 toneladas. Eso no lo ha hecho ningún país del mundo, y eso es gracias a la ley de prohibición de plásticos de un solo uso, que es de nuestra autoría. Y por otra parte, pues estamos sacando adelante la ley que defiende al bosque altoandino, que la hemos denominado la ley de la palma de cera. Nosotros también trabajamos fuertemente la ley de páramos, y estamos sacando, si se quiere, nuevas propuestas ambientales, como por ejemplo una verdadera reforma a las corporaciones autónomas regionales. Las corporaciones autónomas regionales se convirtieron en un nido de corrupción inaceptable, están absolutamente cooptadas por los políticos regionales, especialmente por las gobernaciones, y la convirtieron en una caja menor, y la convirtieron además en un, como decía Adam Smith y Ricardo, en un laissez-faire, laissez-passer. Dejen hacer, dejen pasar, para los amigos de ellos, porque vaya un campesino y corte un árbol y allá le llega la Corporación Autónoma Regional a multarlos. Las corporaciones realmente hay que renovarlas, hay que quitárselas a la politiquería de las manos y hay que devolvérselas a los técnicos. Entonces fíjese que tenemos una agenda que va desde los temas sociales, desde los temas ambientales hasta los temas animalistas, pasando por temas que tienen que ver con políticas, estructurales de las soluciones que requiere Colombia. Y se da cuenta que no eran ganas de sobar chaqueta cuando antes de iniciar esta entrevista fuera de micrófono le dije que me sorprendía el buen papel como congresista que ha hecho, porque cuando usted se decidió empezar en la carrera política, tuvimos un encuentro, un diálogo para abrir los micrófonos en ese entonces de Colmundo, ahora los de Al Día Noticias, y le digo, hombre, me ha sorprendido. Me parece a mí, ya hablo como ciudadano y también como periodista, que ha hecho un muy buen papel. Y mire, todo, le pregunté por logros y se nos fue la entrevista. Sí, se nos fue porque pues es que, y eso que no le hablé de un poco de cosas. Yo, por ejemplo, fui el autor
del acto legislativo que implementó la segunda vuelta de la elección del alcalde mayor de Bogotá. Sí, hay muchas Casi cosas, nada. Yo muchas también cosas. fui coautor de la creación de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Podría seguir como media hora más, Total, porque hemos hecho total. muchas cosas. ¿Y es mejor ser senador que representante de la Cámara? En últimas es lo mismo, esto tiene más que ver como con un reto personal de ver si soy capaz de armar un movimiento político nacional, porque la diferencia entre la Cámara y el Senado en últimas es cómo se elige, no lo que hace, sino cómo se elige. Ganan igual y hacen lo mismo. Se hace exactamente Valen lo mismo. el voto para los proyectos. Todo da igual, el tema es que para ser representante a la Cámara uno se elige en una circunscripción departamental o en el caso de Bogotá distrital. Pero si se es senador Pero el Senado hay que votar, se puede votar en todo el país. y se es más fuerte políticamente. Por supuesto, es una especie de crecimiento, si se quiere, político. Entonces es el siguiente paso después de 3 periodos en la Cámara, de 3 elecciones victoriosas en Bogotá. Yo creo que ya era el momento de dar este salto al Senado. Yo creo que vamos a ganar, creo que vamos a hacer un gran papel en el Senado. Creo que en un partido donde desgraciadamente se acabaron las figuras, nosotros tenemos un chance de convertirnos, si se quiere, en la nueva cara del Partido Liberal ¿Y qué le colombiano. propone a los colombianos de qué quiere hacer desde el Senado? ¿Qué proyectos tiene en mente? Pues fíjense que ya le hablé aquí de una reforma profunda a las corporaciones autónomas regionales, pero ahí hay varios rediseños institucionales que tenemos que hacer. Por ejemplo, hay que acabar al Consejo Nacional Electoral, hay que fusionarlo con la sección quinta del Consejo de Estado y crear un verdadero tribunal electoral. Colombia no puede seguir en este vaivén del Consejo Nacional Electoral que está elegido por los partidos políticos ¿Y por qué no? a los que tiene que revisar. Eso es un absurdo total. ¿Por qué no acabar con la Comisión de Absoluciones también? Dar Desgraciadamente, una reforma ahí. Desgraciadamente, sobre eso ya se ha pronunciado la Corte Constitucional y ha dicho que la Comisión de Absoluciones, que es vergonzosa, Que es de acusaciones. sí, es de acusaciones, Solo que le nosotros le decimos decimos por- de absoluciones porque nunca pues, he emitido nunca un se fallo. emite nada y por ahí han pasado procesos de todos los corruptos del país, pero bueno, en todo caso yo sí le quiero decir que la Corte Constitucional ha dicho que ese mecanismo que tiene el Congreso de la República es una de las garantías, si se quiere, del diseño institucional del equilibrio de poderes. Yo no creo que eso sea así. Pero esa ha sido la jurisprudencia de la Corte porque evidentemente los magistrados de las altas cortes son aforados constitucionales y pues ellos no se van a quitar el antejuicio político. Pero digamos, yo creo que si en Colombia algún día tuviera que haber, que yo creo que este sería un momento desafortunado para hacerla, que es una constituyente, una de las cosas que solo se va a poder reformar a través de una constituyente es la Comisión de Absoluciones de la Cámara. ¿Apoya una constituyente y usted? Yo Que está proponiendo Petro. creo que hay unas reformas constitucionales necesarias en Colombia, Pero se pueden hacer pero yo no creo que el mecanismo idóneo políticamente en este momento sea una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que poner en riesgo la Carta de Derechos de la Constitución del 91 es un error garrafal en Colombia. Es decir, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y en realidad este país digamos, no tiene los problemas que tenga por la Constitución, tiene los problemas que tiene por la no aplicación de los principios constitucionales, que eso es una cosa totalmente distinta. Ahora, en la Constitución sí hay unas medidas que tenemos que reformar. La reforma a la justicia no se va a poder hacer a través del Congreso de la República. No se ha podido nunca. No se ha podido nunca. La reforma política se ha hecho, digamos, muy pequeñita. Recuerde usted la reforma de equilibrio de poderes de Santos, pero de ahí para adelante ha sido imposible reformar la política desde la Constitución. Entonces hay cosas que solo se pueden cambiar desde una constituyente. Así es, yo estoy convencido de eso, pero este es un momento muy inapropiado para hacerla. ¿Qué opina entonces de esa constituyente de Petro? ¿Por qué la quiere hacer? Yo creo que ese es un caballo de batalla, yo no creo que se vaya a llegar allá. Yo creo que ese es un caballo de batalla político que, digamos, es una propuesta populista que creo que no termina no terminan ellos de contarles exactamente qué es lo que quieren hacer con esa reforma constitucional. ¿Dónde está la propuesta de reforma constituyente? ¿Cuáles son las reformas que van a hacer ahí? ¿Dónde están las propuestas? Ellos hablan en términos de la necesidad de una reforma constitucional para tratar de echarle la culpa a la Constitución del 91 de los males de Colombia y de hacer campaña política, pero yo no creo que eso sea real. Yo lo que creo es que es un caballo de batalla, pero hay que recordarle al presidente de la República que las constituciones son pactos políticos y que hacer un pacto político se hace para toda la ciudadanía.
y que ese pacto político requiere de una negociación política. Muchos de los, digamos, de las críticas que se le hace a la Constitución del 91 es que ella representa muchas líneas de pensamiento del país. Pues obvio, ahí tenían que quedar consignadas muchas líneas de pensamiento, porque recuerde que en esa foto estaba Álvaro Gómez Hurtado, estaba Horacio Serpa Uribe y estaba Antonio Navarro Wolf, además de Humberto de la Calle y del presidente César Gaviria. Entonces, una constitución es un pacto político en el que las fuerzas políticas del país pactan un camino para poder unir a Colombia, no para dividirlo. Y cuando hay una crispación tal en la política en nuestro país, pareciera que los consensos fueran muy complicados. Las constituciones son para hacer consensos, no para hacer mayorías. Y yo creo que en eso se equivoca el presidente de la República. Por eso, un buen momento para hacer una constituyente es un momento en que el gobernante sea capaz de unir a la gran mayoría del país y no de dividir en facciones al país. Es por eso que yo creo que es inconveniente el momento político para hacer una constituyente. Lo vemos muy cerca al presidente Gustavo Petro, en un principio, luego lo vemos como alejándose. ¿Qué tanto apoyó y qué tan distante termina usted de este gobierno? Pues digamos, como yo soy muy vehemente, la gente piensa que yo soy muy cercano a Petro, pero yo no soy cercano a Petro, yo nunca hablo con Petro. ¿Usted lo apoyó? Yo no tengo el teléfono de Gustavo Petro. Sí me he reunido en estos 4 años con Gustavo Petro 2 veces, y en bancada, porque siempre ha sido en bancada, es mucho. Yo apoyé a Gustavo Petro en segunda vuelta. Yo le quiero recordar que yo apoyé en la consulta a Alejandro Gaviria, y Alejandro Gaviria perdió, y entonces después de eso yo apoyé a Sergio Fajardo, voté por Sergio Fajardo en la primera vuelta. Cuando Sergio Fajardo perdió, pues yo apoyé a Gustavo Petro en segunda vuelta por una razón simple y sencilla. Mire cómo terminó Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández No terminó. Primero, no terminó, que en paz descanse. Sí, que en paz descanse. Segundo, antes de irse del mundo, el señor Rodolfo Hernández fue condenado por delitos contra la administración pública en el caso Vitalogic en Bucaramanga, un caso de corrupción que lo involucraba a él y a su hijo. Entonces, él ya estaba imputado por la propia Corte Suprema de Justicia cuando era candidato presidencial. Hubiera sido terriblemente grave, mucho más grave de las cosas malas que hemos visto en este gobierno, que Rodolfo Hernández hubiera sido presidente de la República, hubiera sido el primer presidente de la República sub iudice en la historia de Colombia. Eso hubiera desequilibrado el poder terriblemente en nuestro país. ¿Cómo sub iudice? Pues quiere decir que estaba bajo la lupa de la ley, es decir, que estaba al borde de un juicio por corrupción el propio presidente de la República en la Corte Suprema de Justicia. No era cualquier tribunal, es que a él no lo imputaron ante el Tribunal Promiscuo Municipal de Duitama, no, era la propia Corte Suprema de Justicia que condenó por corrupción al señor Rodolfo Hernández. Entonces, en ese momento había que tomar decisiones. Yo no soy, digamos, partidario de la abstención en la segunda vuelta. En la segunda vuelta la abstención no vale absolutamente nada, el voto en blanco no vale absolutamente nada. Hay un punto en el que hay que decidir, y yo decidí por Gustavo Petro. Lo dije desde el día que hice mi adhesión a Gustavo Petro en segunda vuelta. Yo no seré un coro de aplausos, y no lo he sido absolutamente crítico de Petro, le he tumbado funcionarios a Petro, tumbé al director de la Agencia Nacional de Estupefacientes, ahí por mis denuncias la Procuraduría lo inhabilitó por 12 años para ejercer cargo público, tumbé al viceministro de Cultura, tumbé al ministro de Cultura, al señor Zorro. He sido absolutamente crítico de muchas de las políticas de Gustavo Petro. Ante las 3 reformas hubo unas que voté parcialmente y unas a las que me opuse, y así ha sido, y me he opuesto vehementemente. Entonces, para mí el mejor lugar de la política se llama la independencia, John Didier, porque la independencia es lo único que lo vuelve a uno racional. Es decir, apoyar los gobiernos a ultranza es absolutamente irracional, porque los gobiernos se equivocan. A ser, digamos, oposición a ultranza a todos los gobiernos, eso también es irracional, porque los gobiernos también aciertan. Ser independiente le permite a uno apoyar lo que es bueno y criticar lo que es malo.
Y entonces de esa manera yo lo he hecho tanto con Juan Manuel Santos, como con Iván Duque, como con Gustavo Petro. ¿Y se arrepiente de haber votado por Petro? No, yo no me arrepiento de nada. Yo creo que uno no se puede arrepentir nunca de nada. Lo que sí es que creo que ha sido un mal gobierno. O sea, si a mí me preguntan, yo digo, claro que ha sido un mal gobierno. No me puedo arrepentir porque yo sigo absolutamente pleno de seguridad que Rodolfo Hernández era mucho peor que Gustavo Petro. Este país lo único que hubiera visto es un incendio social durante 4 años durante el gobierno. Pero habíamos quedado en manos de Marilyn Castillo. Imagínese usted, yo que he tenido a Marilyn Castillo de compañera en la Comisión Primera, esa señora no está preparada para ser presidenta de la República. No lo está. ¿Y Petro sí estaba preparado? Pues Petro al menos había sido congresista, al menos había sido alcalde de Bogotá. Es decir, Petro tenía todas las credenciales para estar preparado. Que lo hizo muy mal, ese es otro asunto. Pero él había hecho la carrera política. Marilyn Castillo no. Marilyn Castillo llegó a su primer cargo de elección popular porque era la vicepresidenta de Rodolfo Hernández y se le apareció en un paquete de papas, porque acuérdense que ella no era la primera opción de Rodolfo Hernández. Entonces Marilyn Castillo está muy lejos, como se dice vulgarmente, como se dice popularmente, le falta mucho pelo para moño a la doctora. ¿Y en Marilyn estas Castillo consultas por todavía. quién va a votar? No voy a votar por nadie en la consulta, no tengo ningún candidato en ninguna de las consultas. Yo estoy, digamos, alejado de la derecha. Y desgraciadamente desde el momento en que incluyeron a Paloma Valencia en esa consulta, pues eso se convirtió en la consulta de Álvaro Uribe Vélez. Y la va a ganar. Y la va a ganar de lejísimos. Entonces desgraciadamente políticos de centro derecha, por los cuales yo tengo respeto y cariño y amistad, pues terminaron presos del uribismo y en eso se equivocaron, no hicieron ese cálculo político. Gente como David Luna, que es un señor tremendamente serio, gente como Juan Daniel Oviedo, un señor digamos preparado y una persona digamos que tiene como la misma onda que yo. A mí me parece que él representa una especie de frescura en la política. Hombre, qué lástima que hayan terminado. Mauricio Cárdenas, que fue un extraordinario ministro de Hacienda del centro, del santismo. Hombre técnico. Un señor muy técnico, que hayan terminado presos del uribismo. A mí me parece que ese es un error político. Peñalosa, digamos que yo fui muy crítico de Peñalosa cuando fue alcalde de Bogotá, pero nadie nunca le podrá negar a Enrique Peñalosa que él transformó esta ciudad Es y un que gerente. él fue un gran gerente, un gran ejecutor. Enrique Peñalosa, desgraciadamente, pues a veces digamos que no se le da la expresión verbal tan fácilmente. Yo me compré un poemario de Enrique Peñalosa en la Feria del Libro, que yo le quiero decir, unos artistas cogieron los mejores trinos, pues digamos, los mejores trinos en chiste Sí. de Enrique Peñalosa y armaron un poemario de sus trinos. Y cada vez que yo me deprimo voy y leo el poemario de Enrique Peñalosa. ¿Por qué? Fíjese que Enrique Peñalosa dice una cosa que es muy chistosa. Dice, mire, a mí cuando me entrevistan, yo respondo y después me doy cuenta que respondí re mal. Es cuando estoy... ¿Usted? No, dice Peñalosa, Ok, yo respondí re mal. Cuando estoy en la ducha el otro día, me acuerdo lo que debía haberle respondido al periodista, dice Enrique Peñalosa. Hace 2 días di una respuesta Es que él es mal político. que nadie entendió. Yo no sé si es mal político, yo creo que... Pero es muy buen gerente Yo público. creo que él es un buen gerente y eso lo hace un buen político en el sentido, digamos, de la administración pública. Pero Enrique Peñalosa, pues es una persona que su forma de ser a veces choca con el mundo de Colombia, es decir, con las Porque es que clases él no, me populares de parece a mí que él Colombia. no dice lo que la gente quiere escuchar. Sí. Me parece a mí que él es muy sincero En y eso parte, le trae. sí, a veces demasiado sincero, como cuando dijo que Soacha era un hueso que Bogotá no tenía por qué roer. Digamos, es que también es bien políticamente incorrecto y sí, dice cosas sí. que realmente Pero son ofensivas para mucha gente, esa es la realidad. Pero Enrique Peñalosa fue un gran alcalde de Bogotá. Yo tengo la sensación que quiere volver a la alcaldía. Sí, Tengo y la aquí sensación. salen los candidatos para la No, pues alcaldía. ahí están, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Enrique sí. Peñalosa, todos ellos irán a la alcaldía de Bogotá. ¿Por qué habla ronco usted? ¿Se quedó, ese es su tono de voz o de tanto hablar en el Congreso se En quedó parte ronco? en parte soy ronco, en parte pues es temprano por la mañana, estoy dando mis primeras palabras del día, pero además de eso, recuerde usted que
ya llevamos una campaña muy intensa de varios meses y que la garganta pues ya en este momento llega con un cierto nivel de desgaste, además porque este fin de semana fueron nuestras últimas reuniones en plaza pública y por supuesto que ese discurso se vuelve mucho más intenso y por supuesto que le pone, digamos, a la garganta algún aprieto. Tiende a convertirse en su tono de voz. ¿Nació en Bogotá o en dónde? Yo nací en Bogotá, soy bogotano, soy más bogotano que Monserrate. ¿Hincha? El más grande, ¿cómo así? Santa Fe. No, respuesta equivocada. Millonario. Por supuesto, soy hincha más grande. ¿Y casado? Soy casado. ¿Hijos? Ahí está mi anillo. Tengo 2 hijos, una niña de 4 años, Federica, y un niño de 1 año, Jacobo. Son el amor de mi vida, unos niños divinos. Yo no sé cómo me quedaron de bien esos chinos, la verdad. Yo a veces soy un tipo muy cansón y esos niños son como bolas de felicidad. Sí. ¿Dónde estudió? Yo estudié en el Liceo Francés y en la Universidad de los Andes. ¿Y en el exterior? En el exterior estudié en varios colegios, porque recuerde usted que mi madre fue embajadora de carrera diplomática. Digamos, ella duró 40 años en la Cancillería. Entonces yo empecé a viajar desde muy chiquito. La primera vez que mi mamá salió en comisión, yo tenía 7 años, estudié en Venezuela. Después de eso volví a Bogotá, luego tuve la oportunidad de estudiar en el Liceo Francés de Washington, D.C. y luego terminé mis estudios de bachillerato en el colegio del Liceo Francés de Nueva York. Entonces he podido recorrer el mundo, John Digger, y después de eso mi mamá vivió en otros varios países, entonces yo he tenido la oportunidad de viajar por muchos sitios. Ella trabajó también en la embajada en París, en la embajada en Ginebra, ante las Naciones Unidas, y pues yo hice casi todos esos periplos con ella, al menos parcialmente. Entonces he tenido la oportunidad de darle la vuelta al mundo. Esa es una realidad, ese es un privilegio que la vida me ha dado. ¿Habla francés? Hablo francés, hablo español y parlo italiano, piccolo così. Inglés hablo muy bien, es mi tercera lengua, claro, viví en Estados Unidos 6 años, hablo inglés, además aprendí cuando era un adolescente, entonces hablo bien, tengo un acento francés cuando hablo inglés. ¿Por qué razón? Porque yo aprendí inglés en un colegio francés. Entonces pues aprendí un poquito como hablaban todos los otros niños. Entonces usted me oye hablar inglés y es raro porque es una mezcla de latino con francés. ¿Qué carrera hizo? Yo estudié filosofía, John Didier. Filosofía. En la universidad. ¿Y qué más? No, estudié filosofía. Nada más. ¿En el exterior no estudió algo de política? No, nunca estudié por fuera. ¿Y qué influencia ha tenido en lo que es hoy Juan Carlos Lozada, su señor padre, Ricaurte Lozada? Pues mi padre es un gran señor. Mi padre ha sido un caballero de la política. Yo creo que mi padre y algunos otros de su generación representan una política que hoy está quedando en el ostracismo. Y es esa política que mezclaba la universidad con la plaza pública. Hoy son todos tecnócratas y unos absolutos desconectados de la realidad popular del país, o se van al populismo pleno y dejan de lado la academia. Mi padre tenía, si se quiere, esa combinación impresionante de ser un académico, ha sido profesor universitario en la Universidad Libre, en la Universidad Santo Tomás, en la Universidad de la Gran Colombia, en la Universidad Antonio Nariño. Un excelente orador, ¿de ahí sacaría usted esa vena? Pues no lo sé, yo supongo que sí, y no solo de mi papá, fíjese que mi mamá también, si bien ella estaba en la política internacional, pues también le interesaban enormemente los temas políticos. En mi casa se desayunaba y se almorzaba y se comía con política, eso no había nada que hacer, y yo lo rehuí durante años, yo me hice hippie, me hice yogi, me hice rockero, de todo para salirme del mundo que me planteaba si seguir el camino familiar. Mire, eso es como Edipo, ¿no? Entre más trata uno de correr del destino, más se lo encuentra uno de frente. O como Jonás, también, el de la Biblia, por supuesto, que le dio la misión y terminó como sea en la misión. Así es. A veces el camino de vida es el camino de la misión. A veces. Bueno, pues Juan Carlos Lozada es aspirante al Senado de la República por el Partido Liberal. Dice que se queda dando la pelea en el partido, al interior del mismo. Tiene el número 22. Gracias por estar en los micrófonos de Al Día de Noticias. John Didier, a usted muchas gracias. Yo a usted lo conozco hace ya casi 15 años.
y siempre ha sido un honor y un gusto estar en su mesa porque usted es un gran periodista, un gran entrevistador. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad que me da de estar aquí en Al Día Noticias con su audiencia. Un abrazo para todos y todas. Muchas gracias. Juan Carlos Lozada, número 22 al Senado de la República, por el Partido Liberal, en los micrófonos de Al Día Noticias.